David aquí, el niño que había muerto, había sido el fruto que había tenido la relación con la mujer de Urías, que se llamaba Betsabé. Por cierto, veo que nadie le pone Betsabé a las niñas. Entonces se llamaba Betsabé, la mujer de Urías, y el primogénito del fruto de esa relación que estuvo en pecado, David, que lo quiso tapar, lo quiso esconder ahí, que nadie se diera cuenta, y efectivamente nadie se había dado cuenta, ¿sí? Ni aún Urías, porque Urías finalmente cometió el asesinato con Urías, porque lo puso al frente de la batalla, al frente de donde él tenía que estar. David puso a Urías. Entonces David tapó todo ahí por el medio, y de repente, pero se le olvidó un pequeño detalle, que Dios estaba viendo. Entonces Dios manda, usa a su profeta Natán. Esas son las partes difíciles de ser un siervo de Dios, hermano. Cuando Dios te manda y le dices a una persona tal cosa. Esos eran profetas de ese tiempo. ¿Se imagina un profeta llegar y decirle esas palabras al rey? No sé cuántos saben cómo eran los reyes en ese tiempo. Que los reyes, para empezar, si te quedaba viendo mal, si no hallabas gracia delante del rey, lo único que tenía que hacer el rey era esto: y le cortaban el cuello a la persona. Ahora imagínense el trabajo de los profetas, porque hoy en día todo el mundo quiere ser profeta, ¿no? Pero que vayas a dar una palabra de esas a un fulano de tal así, que le vayas a decir al peor asesino: hey, arrepiéntete, porque Dios dijo que si no te arrepientes ahorita te vas a morir en este momento. Dices, ¿qué? Ya no se ven de esos tipos de personas, ¿no? Que no le tiemblan las patitas para decirle la verdad a alguien. Y de esos siervos Dios está buscando hoy en día. Personas que no tengan miedo, porque como decía la otra vez, si le llegas a tener temor al hombre, no le vas a tener temor a Dios. Es mejor que le tengas temor a Dios para que no le tengas temor al hombre. Porque el hombre, ¿qué puede hacerte? Lo único que puede hacerte, te puede matar, te puede tirar a los perros, lo que sea. Pero de ahí, Jesús dijo: temer al que puede matar el cuerpo y matar el alma en el infierno. A él tenemos que tenerle temor, ¿sí? No al ser humano. Entonces David viene y nace el fruto de ese pecado. Cuando nace así David, viene el profeta Natán, lo confronta. Pero David era un hombre de Dios. Llámese como usted le quiera llamar, porque muchas veces higienizamos la Biblia y pensamos: oh, David no pecó. No, es lo que me gusta de Dios, hermano, que Dios no esconde las cosas de sus siervos, de sus grandes siervos. Te las pone ahí para que tú veas. David era un siervo de Dios, a pesar de que cometió. Si tú te quieres poner en el banco y acusar a David, apuntarle, o sea, podemos decir: oh, David fue tal cosa, pero la Biblia lo pone como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque rápido reconoció. En cuanto le enfrentaron su pecado, David reconoció y no mató al profeta Natán. Al contrario, lo dejó ir y al contrario le pidió perdón a Dios, se humilló, pero sin embargo hubo una consecuencia, ¿sí? Cuando Dios nos ama, recuérdense que Dios nos ama, pero cuando estamos en sus caminos hay consecuencias. Consecuencias que nos atrasan al plan de Dios. Finalmente, de Betsabé fue el hijo podemos decir, el de la promesa, Salomón, que de ahí viene aún a nuestro Señor Jesucristo. Aún de esa mujer Betsabé, Dios utilizó eso, pero no fue así. Entonces Dios primero tuvo que castigar al hijo que ama con disciplina. Como un padre, cuando tú amas a tu hijo, si tú lo miras que tu hijo anda caminando medio chueco así, hay de ti si tú lo miras y tú no le llamas la atención. Cuando tú ves que tus hijos andan mintiendo, andan haciendo esto, lo otro, tu obligación como padre es agarrarlo: mire mi hijo, mire mi hija, venga, siéntese aquí, esta es la cosa así, usted va a ser así y va a ser así. Pero cuando nosotros los alcahueteamos y les dejamos pasar las cosas, ahí es cuando viene la disciplina, no nomás para el niño, ni para el hijo, sino para nosotros los padres también, ¿sí? Entonces David viene, el niño cae enfermo. Fíjense que David cae. El tema, por cierto, que le dije, lo hecho está. Así se llama el tema, a los que apuntan. O lo que pasó, pasó.
Lo hecho, hecho está. Aquí quiero resaltar este punto. David viene y dice que fueron 7 días que se enfermó el niño de enfermedad, de muerte. Entonces David, como buen padre que ama a sus hijos, ¿qué haces tú cuando ves que tus hijos están enfermos de muerte? Lo atiendes, ¿correcto? Deja lo que tengas que hacer. Si tienes que una agenda llena, que tienes que viajar por alrededor del mundo, pero cuando te dicen tu hijo está enfermo de gravedad, ¿qué es lo que pasa? Sacas tiempo de donde no hay. Si realmente amas a tu hijo, que debería ser así. ¿Sí? La única manera que yo le puedo decir como ministro que yo se la puedo perdonar de que no venga a la casa de Dios es que me diga algo así. ¿Por qué? Porque es así. Dios primero, la familia y luego el ministerio. Pero si alguien falta a la iglesia por un trabajo, ¿sabes qué? Estás cambiando tu rol mal. Cambiaste tus roles. Entonces David sabía eso, de que el rol, su familia estaba en peligro, su hijo estaba en peligro. Si no atiendes a tu hijo, tarde o temprano va a ser tarde. En cuanto tú ves el problema, tienes que atenderlo. David viene, para todo lo que tenga que hacer y dice que se acostó pecho a tierra. ¿Sabe cómo es eso? ¿Sí? Es así, literalmente acostarse así. No sé cuánto les gusta orar de esa manera. A mí me gusta orar, muchas de las veces me gusta orar de esa manera. Hay momentos que literalmente no tienes ni fuerzas para quedarte de rodillas. Cuando te está pasando algo así, que pasas horas. No sé si te ha pasado así, pero hay momentos de que a veces no tienes tantas palabras que decirle a Dios, sino que simplemente le dices, Señor, aquí estoy. Sí. David pasó horas ahí, pasó días ahí, y sus siervos dice que tenían miedo decirle la verdad, porque cuando el niño estaba agonizando, David decía, si oro más, como cualquiera ser humano aquí, dice, si yo oro más, si me consagro más a Dios, si me congrego más, si ayuno más, tal vez Dios va a sanar a mi hijo, tal vez Dios va a sanar a mi hija, tal vez Dios va a restaurar mi matrimonio, tal vez Dios va a darme ese trabajo que estoy pidiendo, esa casa que me están quitando, que estoy en agonía. Pero sin embargo, David entendió algo, que dice que cuando ya le dieron la noticia, y este es el punto que quiero resaltar, cuando le dieron la noticia que el niño había muerto, ¿qué hace David? Lo leímos, dice, se levanta, se lava su rostro, se unge, se echa su perfume, su desodorante, y va, dice, y antes de comer la comida terrenal, va y dice, y adoró a Dios. Así es. ¿Qué hubiéramos hecho muchos de nosotros? Ya, nunca me vuelvo a ir a la iglesia. Después de esto que me pasó, después de esto que me dijeron, si Dios no lo pudo hacer, de ahí vienen muchos ateos, hermano. ¿Por qué? Porque piensan de que Dios debe de pensar como ellos piensan. Oh no, Dios no sanó a mi abuelito de ese cáncer, Dios no sanó a mi hijo, Dios no me libró de ese accidente. ¿Para qué yo ir a la iglesia? ¿Para qué yo adorarle? No sirve de nada que yo le adore, ¿verdad? Y eso lo hacemos muchas de las veces. Tú decides la decisión que tomamos cuando estamos así. Si le decimos, Dios, ¿sabes qué? Tú eres soberano. Yo no entiendo, mi mente finita no alcanza a entender esa mente infinita que tú tienes. ¿Sabes qué, Señor? Pero yo sé que tú quieres lo mejor para mi vida. No te entiendo, pero tú quieres lo mejor para mi vida. Señor, aquí está mi vida. Eso es lo que hace Dios. Como nuestros niños. ¿Cuántos que tienen hijos pequeños de 3 años? De 3 a 8 años, porque ya de 10 ya empiezan a preguntar por qué. ¿Y para qué vamos a ir allá? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pero cuando están chiquitos, ¿a poco tú le andas preguntando, mi hijo, ¿sabes qué? Estoy pensando si dejo este trabajo o me agarro este otro trabajo. ¿Sabes qué? Estoy pensando si me voy por esta ruta o me voy por esta otra ruta. Estoy pensando si compro este carro o compro este otro carro. ¿Usted le pregunta a sus hijos chiquititos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pero sin embargo usted toma la mejor decisión para ellos. Aunque un niño chiquito sabe lo que queda cuando lo mira que compra la ver para poner a todos los niños ahí. El niño pequeñito, si usted le pide si usted le pide para decidir,
le va a decir, cómprese el carro deportivo, mami. Mire, comprémoslo ahí. Y le dice la mamá, ¿y cómo y dónde vas a caber? ¿Sí? Así en nuestro Dios muchas de las veces no entendemos por qué Dios toma esas decisiones. Pero sin embargo dice, se levantó. Hay cosas, hay batallas, te lo digo en este momento, hay batallas que no debería ya seguir peleando. Ya no deberías de seguir orando para que el diablo se arrepienta. El diablo ya no se va a arrepentir. Él ya está destinado al infierno. ¿Sí? Hay cristianos que se la viven orando para que Satanás se convierta. Y Satanás no se va a convertir. ¿Sí? Hay cosas que tú ya deberías de saber. Hay personas que se aferran, como la otra vez predicaba, que la otra vez Dios nos hablaba de que hay puertas que Dios ya te cerró y ya no tienes que seguir orando por esa puerta. Busca la puerta que Dios ya te abrió. Dios ya te abrió una puerta ahí, porque cuando Dios cierra una puerta, Dios te ha abierto otra. Y el problema es que porque estamos ahí queriendo pelear esa batalla que ya no tenemos de pelear. David dice, cuando estaba vivo, yo todavía tenía la esperanza de seguir tocando. Esto nos lleva a que cuando tú veas que todavía tienes esperanza todavía para que tu matrimonio se resuelva, para que agarres ese trabajo, para que Dios te conteste la petición que estás contestando, sigue tocando, sigue estando ahí tirado en el piso, de rodillas, pidiéndole a Dios hasta que Dios lo haga. Pero si Dios no lo hizo, ten esa confianza de decir, Dios, yo hice todo lo que estuvo en mis manos, todo lo que fue posible para un ser humano hacer, pero fue tu decisión que tú lo decidiste así. Señor, yo como quiera, te adoro como sea. Tú sigues siendo mi rey, tú sigues siendo mi salvador, porque tú tomaste la decisión. ¿Sí? Esa es la determinación que tenemos que tener, de dejar ir esas peleas que ya no tenemos que pelear, pero no antes de pelear. Pero tenemos que ser sabios para saber cuando una temporada se acabó. ¿Han visto los Looney Tunes? ¿Se han visto las caricaturas, lo que son de los Power Rangers para atrás allá? ¿Se recuerdan de eso? Que salía el pato, ¿no? Salía el pato y salía el Bugs Bunny, el conejito, y luego salía el que lo salía a matar, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, Elmer, parece, ¿no? Elmer. Salía ese, y me acuerdo que le hacía la jugada el conejito, le decía, ¡hey! Temporada de patos. Y ahí va que le matar los patos, temporada de conejos. Y así andaba, ¿no? Saber decidir cuándo se acabó una temporada nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Usted no se pone ropa de frío en el tiempo de calor, ¿o sí? Espero que no. ¿Sí? Porque se acabó esa temporada. Se pone ropa de calor porque es temporada de calor. Se pone ropa de frío porque es temporada de frío. Entonces, reconocer cuando se acaba una etapa nos va a ayudar mucho dolores de cabeza. Y eso es lo que Dios quiere darnos en este día, esa sabiduría de saber cuándo se acaba una temporada y cuándo empieza otra. Cuando es temporada de los adolescentes, déjenlos ser, que se visten, a veces se visten, no sé, con un calcetín de otro color, otro zapato de otro color y un pantalón roto y otro acá. Y no es porque no tengan dinero. En nuestros tiempos, en mis tiempos, era si andabas con pantalones rotos era porque realmente no te alcanzaba para comprarte uno completo. Hoy no, hoy hasta pagan más porque se los den rotos. ¿Sí? Pero es la temporada, pero ya llega un tiempo de que tú tienes que dejar eso. Pablo decía, cuando yo era niño, dice, hablaba primero, hablaba como niño, pensaba como niño y aparte dice, juzgaba. ¿Sí? ¿Usted ha conocido a alguien así? No me diga que es su esposo, pero... o su esposa, de que dice, es que pareces niña. Y todavía hablas como niña. Si hablas con personas de que tú lo pones a hablar y dices, es que... tengo que hablar con la otra persona, pero contigo no me entiendo. Y luego piensa, son tres cosas diferentes. Juzgar como niños es de que ves a la persona y sacas un juicio como un niño lo tomara.
Pero dice Pablo algo interesante, dice, mas ahora dice, crecí y dejé las cosas de niño. No dice Dios me las quitó, dice las dejé. Hay veces, no estoy hablando del niño interior que tenemos que tener dentro, de que ahora soy un viejito gruñón, amargado y no me vea mal porque lo voy a gritar. No estoy hablando de eso. No tenemos que dejar ese niño interior que tenemos dentro, ese niño creativo, ese niño de creer todas las cosas que nos dice Dios. Ese niño no lo tenemos que dejar, pero está hablando del otro niño. Entonces hay temporadas que tenemos que dejarlas. Amén. Vamos a ver más para atrás en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a aprender aquí otra de David. Ahí David era rey. Primer libro de Samuel, capítulo 30, vamos a leer del verso 1 al 8. Antes de leerlo, le voy a dar un poquito de background, un poquito de la historia de atrás de David. David aquí todavía no era rey. David aquí ya había sido ungido como rey, pero no era rey. Mas sin embargo, él ya tenía un ejército. Miren esto. Cuando Dios ya te ha dado algo, no necesitas ningún título de nadie. Cuando Dios ya dijo, tú eres fulano de tal, David no tenía la posición de rey que estaba como Saúl, mas sin embargo David se comportaba ya como rey. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me doy a explicar? David ya tenía un ejército de 600 hombres, que por cierto eso está fascinante. Un día que no tenga nada que hacer, que esté aburrido y quiera entretenerse, lea la vida de estos hombres, los valientes de David. Y va a ver que esos hombres destazaban un cabrito con los dientes. Esos hombres no le temían a nada. No son como los de hoy en día, como nosotros. De que hoy cualquier cosita, los hombres parecen ya de chocolates ahora, hermano. Discúlpame la palabra, pero es cierto. Yo he visto, en mujeres he visto más valor que en hombres. Y me da tristeza eso. No porque la mujer sea más valor, sino por los hombres. De que digo, ¿dónde está quedando esos hombres? ¿Sí? De que cualquier cosa los ahuyenta. No, ya me corrieron del trabajo, ya no sé qué voy a hacer. Pues búscate otro trabajo. Tranquilo, no se acabó el mundo. Te van a abrir otras puertas. ¿Sí? Entonces David, por alguna razón, había quedado con un rey de los filisteos. En su casa, si usted quiere leerlo, lo puede leer, ahorita no tengo tiempo. Pero había quedado con un rey Aquis, con los fariseos que lo habían tomado, y él se había unido ahí y era fiel. David lo que tenía era fiel a su amo, a su rey. David tuvo muchas oportunidades de matar a Saúl, pero sin embargo David decía, yo, dice, no tocaré al ungido de Jehová. Así decía David. David sabía que estaba mal Saúl. ¿Cuántos de aquí saben que David sabía que estaba mal Saúl? ¿Y por qué David decía, yo no voy a tocar a mis ungidos? Esa es la actitud que un hijo de Dios tiene que tomar. Aunque tú sepas que fulano tal anda mal, ¿sabes una cosa? Tu obligación es orar por esa persona. Si se presta y Dios te da la oportunidad de decirle, díselo, pero ¿sabes una cosa? Tu obligación no es juzgarlo a ti. Dios lo va a juzgar a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios al que ama y al que pone, lo corrige. Entonces David viene y llegó un momento que David iba a pelear en contra de Saúl. Fíjense cómo estaba. Y de ahí solamente un milagro lo podía salvar de pelear en contra de su propio pueblo, David, y sus hombres de ejército que él tenía. Mas sin embargo, llega ahí los capitanes de los filisteos y le dicen, hey, tú no puedes traer a este hebreo con nosotros porque se nos va a voltear cuando estemos peleando en contra del ejército de Israel. Como él es israelita, se va a voltear y se va a pelear en contra de nosotros. Sácalo. Entonces, por un milagro de Dios, lo saca el rey y se va David
camino de 3 días, y llega a su ciudad donde estaban sus esposas, donde estaban todos sus hijos, todas sus pertenencias, y llegan ahí, que se llamaba el Negué y se llamaba Ziklag. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 30. ¿Estamos en el primer libro de Samuel? Amén. ¿Sí? Ahí, si usted lo quiere leer más en su casa, lo puede leer. Como siempre he dicho, no se conforme nomás a lo que yo diga o a lo que alguien diga aquí arriba. Usted tiene la obligación, tanto espiritual, tanto personal, de colaborar lo que se le está enseñando. ¿Sí? Usted es un hijo de Dios, usted tiene que colaborar y decir, Señor, ayúdame a entender la palabra de Dios, porque con una hora que me da, yo que tengo de tiempo, 1 hora y media, no sé lo que sea, y con 1 hora y media uno ya se hace largo, pero es poquito, créame que es poquitito eso. Es bien difícil tratar de enseñar algo en 1 hora. Hay muchos que dicen, en 20 minutos yo puedo enseñar algo. ¿Tú puedes cocinar una buena comida en 20 minutos? ¿Una comida saludable? Mínimo cuando tú vas a un restaurante bueno, te va a durar, vete comido antes, porque vas a esperar ahí 1 hora para que te den tu comida, y hasta le pides el gusto. Hey, lo quiero well done, over medium, lo quiero con sus espárragos aquí, su brócoli. Eso es lo que está. Si quieres algo bueno, tienes que pagar el precio, ¿correcto? De esperar el tiempo, más aparte de lo que cuesta. Entonces, ¿por qué para las cosas de Dios a veces 15 minutos queremos que Dios nos habla? Ya, háblame, Señor, ya estoy aquí, ya te di 15 minutos, por favor habla, porque ya tengo que irme. Y Dios te dice, el diablo te puede hablar en 15 minutos, te va a decir Dios, porque el diablo trabaja a corto plazo. Dios trabaja a largo plazo. Sí. Pero lo que Dios te da es para siempre. Lo que el diablo te da es perecedero. Tarde o temprano vas a pagar el precio y te va a salir muy caro. Si no, ve y pregúntale a los que quisieron tomar atajos allá en la cárcel. Ahí quisieron, pero ahí está, porque no quisieron pagar el precio. Entonces David llega a su ciudad. Verso 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido al Negué y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Ok, aquí David pasa algo. David con sus 600 hombres, todos vivían ahí, era el pueblo de David. Pero fíjense hasta eso cómo pasa. Aquí vamos a aprender una lección, varias lecciones. Número 1, David quiso y sus hombres quisieron sorprender a sus esposas, a su gente. Dijeron, wow, ellos saben que estamos en la guerra, vamos a ir a sorprenderles, ahorita vamos a llegar y vamos a hacer una fiesta y el otro aquello. Imagínense, 3 días. Uno cuando ya viaja normalmente te preparas, y más si vas a tu casa, te preparas para el camino nada más, ¿correcto? Si dices, oh, tengo un camino de 3 días, me preparo para 3 días. ¿Para qué me voy a preparar para 1 semana si voy a llegar a mi casa? Y sorpresa, sorpresa, cuando ellos llegan, los sorprendidos fueron ellos. Estaba encendida la ciudad, no había comida, no estaban sus esposas, no estaban sus hijos, y aparte, ellos por estar peleando allá, descuidaron lo más importante, que era la familia. Yo te lo digo en este día, por estar afanado peleando guerras que ya no tienes que pelear, no descuides lo más importante. Amén. Hay padres que han descuidado lo más importante por a veces afanarse en un trabajo, han ido a trabajar a otras ciudades, a otros estados, no han regresado a otros países, hermano. Hay personas, este es el país de esas historias que me da tristeza cuando escucho matrimonios, más matrimonios, más matrimonios, más matrimonios que se desarman porque quisieron el bienestar para su familia. Hombres que vinieron a trabajar aquí, que vinieron de otros países, dejaron a sus esposas solas, y ¿saben qué pasó? Allá salió un vivo, o aquí salió una viva, o una muerta, no sé cómo le llaman,
Porque muchos dicen mosca muerta, le dicen muchos, ¿no? No, sea vivo, sea muerto, el chiste es que se ama. Y se despierta el matrimonio. Lo que quiso hacerse algo bonito, terminó en una tragedia. Entonces no descuides eso. Ellos descuidaron su hogar. ¿Y qué pasa? Los de Amalek invadieron ahí, quitaron todo, prendieron, y cuando llegan ellos, agarran y dejan ahí todo eso y llegan y no hay nada. Verso 2. Y habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerto, sino se habían llevado a seguir su camino. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces, verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahí sí puede notar ahí. Número 1, cuando pasa una tragedia así. La otra vimos de que tenías que ya dejar eso por la paz. Hay asuntos que ya tienes que dejarlos por la paz. Si ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y no tienes otro tema que hablar, ¿sabes una cosa? Por el bien tuyo y el bien de los que te rodean, ya deja ese asunto por la paz. Por tu salud mental. Te vas a volver loco. Ya déjalo por la paz. Hay cosas de que ya no tienen solución, pero hay cosas que sí tienen solución, de que tienes que pelear. ¿Sí? Aquí David, en el verso 4, lo primero que una persona hace, reacción humana, ¿sabes qué es? Cuando pasa una tragedia así, llorar. Y eso está bien. El llorar es un sentimiento que Dios puso en nuestros corazones, de que eso no lo tienen las máquinas, no lo tienen los robots, no lo tienen los ángeles, lo tenemos nosotros, los seres humanos. Cuando tú ves la tristeza ajena, no sé si te conmueve, pero si no te conmueve, estás muy alejado de las cosas de Dios. Acércate un poquito, porque cuando tú ves la necesidad ajena de la gente que está sufriendo, te conmueve. Ahora, cuando a ti te pasa una tragedia, seas hombre, que te vistas de Pancho Villa, diga, los hombres no lloran, no deben llorar. Es bueno para ti, ¿sabías? Pero que no te digan el llorón de Austin o de Basto. Es bueno porque sacas lo que sale dentro de ti. ¿Sí? Lo dejas ir. Cuando tienes que llorar, llora con todo. Como David dice, y sus hombres lloraron hasta que no les faltó más fuerza. Lloraron con todo, ahora sí que con todo. Esta es la primera reacción humana que sacamos. El verso 5. Dice las 2 mujeres de David, que era Ahinoam, a Jezrita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas las 2 mujeres de David. O sea que él también estaba embarcado ahí igual que los demás también. No es de que nomás era aquellos, sino David. Ahora, verso 6. Y David se angustió mucho. Eso también es normal, porque el pueblo hablaba de apedrearle por todo el pueblo que estaba, porque todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Otra lección más. Cuando pasa algo así, una tragedia, te digo, no estés alrededor a veces de esa persona. Trata de alejarse un poquito más. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está en angustia, número 1, es bueno cuando tú y solo tú has pecado o has cometido el error. Es bueno porque volteas a ver para allá, para la derecha, para la izquierda, para enfrente, para atrás, y dices, no tengo a nadie a quien echarle la culpa. Ni modo, es mi culpa. Pero cuando tienes a alguien, ¿sabes lo que pasa? Personas que se amaban antes, cuando pasa una tragedia así, uno le empieza a echar la culpa al otro. Y es algo humano eso. ¿Por qué? Porque alivia un poco la carga. Pero cuando la otra persona se pone al tú por tú, ahí lo que era el problema ahora se hace un problema más grande. ¿Sí? Entonces cuando pasa algo así, si uno está así irritable,
que tiene amargura, ¿sabes una cosa? Aguántalo y si es posible, aléjate un poquito, que se le palme, que se le pase, porque esa persona anda buscando en quién descargar su ira. Dice, no, fuiste tú. Yo no dejé la puerta abierta. Tú dejaste la puerta abierta. Por eso es que se metieron y robaron. Por eso es que hicieron aquello. No, tú dejaste la llave en el carro. Por eso es que pasó ese accidente. No, es que tú no pasaste la de esta. Y comienza a echarle la culpa a alguien más, ¿correcto? Que comenzamos a buscar culpables. Ahora, ellos estaban buscando culpables. ¿Quién era el culpable? David. Pregunta, ¿era David culpable? ¿Por qué ellos estaban echando la culpa? Es algo humano. Es algo humano que pasa. ¿Pasa algo aquí en la iglesia? ¿Quién es el culpable? El pastor. ¿Pasa algo en la casa? ¿Quién es la culpable? La esposa. Ahí está dividido el asunto. A ver, ¿quién es el culpable? ¿Pasa algo en la casa? ¿La esposa o el esposo? La esposa. ¿Ah? El esposo. Le recomiendo que vaya el viernes a la cena de matrimonio. Ahí se lo van a decir. Encárguese de llevar a su esposo, encárguese de llevar a su esposa. Ahí se lo van a aclarar ese asunto. Ok, continuamos entonces. Buscan culpables. Y lo más triste es cuando no está el culpable. Que no hayamos de quién echarle la culpa, que empezamos y echamos la culpa y eso se extiende. ¿Sabía? Sí. Eso no nomás es algo pequeño. Hay personas que son infelices por el presidente. Sí. Hay personas que son infelices por el IRS, por el gobernador, por el sistema judicial, por los policías, por el primo, el tío, el sobrino, y así se extiende. Que siempre, cuando alguien viene y te comienza a echar algo, así una culpa de algo, y dices que yo por tal cosa no soy feliz o por tal cosa soy así, esas personas por lo regular son personas perfectas. Que todos tienen la culpa, menos ellos. Todos son feos, menos ellos. Ellos son perfectos. ¿Sí? Y aléjate de ellos porque los vas a echar a perder. Seguimos adelante. Tremendo. Porque el tiempo se nos va avanzando. Verso 7 nos quedamos, ¿no? Ah, sí, sí. Aquí en el verso 6, una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, antes de pasar al verso 7, dice en el último párrafo, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No dice en Jehová el Dios, sino su Dios. Su Dios. Usted y yo tenemos que aprender a tener una relación personal con Dios. Amén. Que le echen la culpa a quien le eche la culpa. Imagínense 600 o 599 o 600, dice la Biblia. Imagínense 600 hombres echándole la culpa. Yo me imagino pobre David. Y no nomás eso, 600 mujeres. Bueno, si unos tenían de más. Y los hijos. Y echándole la culpa a pobre David. Que te eche la culpa a medio mundo si quieren, que te quieran apedrear. Pero sabes una cosa, cuando tú te fortaleces en el Señor, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú estás fortalecido, encuentras un castillo, como dice que Él es tu castillo, ahí pasan, Él es tu pronto auxilio. Por eso cuando David se escribía todos los salmos, ahora podemos entender cómo es que David escribía todos esos salmos. ¿Por qué? Porque a él le pasaban todas estas cosas. David no fue algo, a alguien más le pasó, a él le pasaban las cosas. ¿Sí? El verso 7. Y dijo a David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Verso 7. Ahí en el verso 7 donde estamos,
David entendía su posición. David no fue como Saúl. Saúl cometió un error que quiso hacer el trabajo del sacerdote, ¿se recuerdan? Y eso le costó su reinado. Hay labores que Dios a ti te las delegó como hombre y hay labores que a ti te las delegó como mujer. Nunca quieras hacer el papel de hombre y hombre nunca quieras hacer el papel de la mujer. Igual, si eres trabajador, nunca quieras hacer el trabajo del patrón, ni el patrón quiera hacer el trabajo del trabajador. Hay labores. David se le acercó el efod. El efod era la vestimenta del sacerdote, ¿se recuerdan? Y la vestimenta del sacerdote era la que a David le permitía adorar a Dios ahí, aunque él lo podía hacer, lo hizo muchas veces sin el efod. ¿Sí me está siguiendo? Lo hizo sin nada, lo hizo andando en las montañas con el oso, con el tigre, con el león. Él podía adorar a Dios, pero sin embargo el efod le daba una cierta seguridad para poder acercarse más a Dios y decir Dios y consultar directamente a Dios. Ahora, como hijo de Dios, tú tienes ese efod. Puede ser un cuartito, puede ser el closet, puede ser el baño, puede ser la iglesia donde llegas con tu posición, el lugar. Me llama la atención que cada uno cuando viene a orar tiene un lugarcito donde llega y cada quien se lo respeta. Igual allá en el cuarto de oración, no sé si usted lo ha visto. Incluso aquí cuando usted llega, ¿por qué se sienta donde se sienta si tiene ya más años aquí en la iglesia? Porque ese lugar le brinda cierta confianza. ¿Sí o no? Sí. Y eso no es algo que se me ocurrió, es algo que anótelo y verá que en donde quiera que usted va, escoge un lugar. Sí. Y por alguna razón termina ahí donde estaba, porque ahí le da ese lugar. Entonces usted tiene que tener ese lugar de esa protección, ese lugar de confort, de acercarse más a Dios. Y puede llamarse un lugar o puede llamarse una vestimenta. Si tiene, no sé, un manto, si tiene algo, una corbata, y esto no es idolatría, ¿ok? No quiero que... No, porque si usted no lo tiene, usted sabe que tiene esta relación con Dios. Pero algo que le da esa confianza. La Biblia, si lees la Biblia, que ¿sabe qué? A mí me llama la atención leer con la Biblia. A mí me gusta cuando yo voy a orar, por alguna razón me gusta que la Biblia esté cerca por ahí. Entonces, usted tiene que identificarse. ¿De qué manera usted se acerca más a Dios? Es una relación personal, usted y Dios. ¿Sí? Nos quedamos en el verso 8. Sí. Y David consultó a Jehová diciendo, le hace estas dos preguntas que le hace aquí David, y apúntelas ahí si quiere, por favor. Dice, perseguiré a estos merodeadores. Le hace una pregunta. ¿Los podré alcanzar? Otra pregunta. Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente librarás a los cautivos. Al contrario de la otra batalla que él se levantó y dijo, ya no vale la pena pelear, esta sí valía la pena pelear. ¿Sí? Hay batallas que sí valen la pena pelear. Hay batallas que ya están irremediablemente rotos, que ya no se va a poder solucionar. Hay que dejarla, pero esto se podía alcanzar. Ahora, David estaba con hambre, ya habían caminado 3 días de camino, con hambre y todo así, y aparte lo querían apedrear, mas sin embargo, dice David, consultó a Dios, y le dice a Dios, ¿sabes qué, David? Ve, porque ciertamente lo vas a alcanzar, y vas a recuperar todo lo que el enemigo te robó. En este día Dios te lo da todo, si tú peleas la batalla. ¿Sí? No dejes tirada la toalla, no la tires la toalla. Ya estás a punto de conquistar lo que Dios dijo que era para ti. ¿Sí? Hay batallas que tienes que pelear solo tú y nada más tú. Sí. Tú fuiste el escogido. Tú eres el escogido para pelear por tu familia, por toda tu familia. Nadie más lo va a hacer si tú no lo haces. Tú eres el escogido. Entonces David le hace la pregunta, ¿voy a perseguirlos? Sí, voy a perseguirlos. Pero le hace otra pregunta, ¿los voy a alcanzar? No le llama la atención que le hizo 2 preguntas que pareciera una. Porque una cosa es tú perseguir, otra cosa es alcanzarlo.
válgame el paréntesis que voy a hacer aquí, pero muchas de las veces tenemos que ser como esos chuchos viejos, como esos perros viejos que dicen, perro viejo ladra sentado. ¿Se ha visto eso usted o no lo ha visto? Ok, te lo voy a explicar. Agarra un perrito chiquito, un papi, un little papi, ¿no? Póngalo a un perro ya grande que tenga ya sus 10 años con usted y todo. Y el perrito chiquito pasa la ardilla que ha pasado ahí por muchos años. Y el perrito chiquito pasa un año y va corriendo y nunca lo alcanza y vuelve otra vez y se sienta ahí. Y otra vez. Y ahí va otra vez. Y el perro grande, el perro, ahora sí que perro viejo, ¿qué pasa? Se queda ahí echado. Por eso dicen perro viejo ladra echado. De ahí viene el dicho ese, porque el perro viejo lo ve y dice, ese día, ya es mi camarada, siempre me anda haciendo la vida de cuadritos, ya sé que no la voy a alcanzar, la puedo seguir, pero el problema es seguir y no alcanzar nada. Así hay muchas veces en la vida, nos pasa así, que terminamos agotados. Llegas a la casa a las 10, 12 de la noche y persiguiendo algo, un sueño que ya no tienes que perseguirlo, que no lo vas a alcanzar. ¿Sí? Hay cosas que ya no tienes que perseguirlas porque las persigues, pero no lo vas a alcanzar. Ahora, el secreto aquí es persigue lo que sí vas a alcanzar. Hay personas que quieren ser doctor y empiezan a estudiar a los 70 años y tienen que estudiar 20 años y dicen, oye, ¿para qué quieres ser doctor? ¿A quién vas a ayudar ya cuando te recibas de doctor? Si ya cuando te recibas vas a tener 90 años, tal vez puedes ayudar 1 o 2, pero ya no tiene mucho caso, ¿sí? Entonces es ver lo que sí puedes alcanzar, y todos podemos alcanzar eso. Todos podemos alcanzar algo en la vida que tú te lo propongas y digas, sí, lo puedo perseguir y sí lo puedo alcanzar. Sí. Pero es cuando dice lo puedo alcanzar, pones fechas. Pero hay personas que están persiguiendo algo y no saben ni a quién están persiguiendo. No van para ningún lado. Es como un barco de que está en medio océano dando vueltas y no va para ningún lado. A la deriva. ¿Sí? Entonces tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces es 2 cosas. Sí, persíguelo, pero si lo vas a alcanzar. Sí. Si no lo vas a alcanzar, mejor no. Déjalo ir. Es como cuando uno correteaba el carro que te daba el ray. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó de que pasaba un carro y tenías que corretearlo para que te diera ray y tenías que subirte arriba porque si no te podías subir, no paraban. Entonces tenías que subirte, pero lógicamente tenías que saber si lo alcanzabas o no lo alcanzabas. Si no, terminabas con la lengua de fuera como el perrito joven ahí corriendo y llegas y otra vez llegas ahí. Por eso jovencitos que me escuchan aquí, por eso sus papis, por eso les dicen, mi hijo, perro viejo ladra sentado. Ese muchacho no te conviene, muchachita. Mira, no puede ni siquiera darle un beso a su mamá, ni siquiera se avergüenza de sus padres. ¿Cómo crees que te va a tratar a ti? Mi hijo, esa muchachita no te conviene. ¿Por qué? Pero yo la quiero. No te conviene. Tranquilo. Hold your horses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya pasó por eso. El perro adulto dice, yo ya traté de corretear a esa ardilla muchas veces. Y esa ardilla ya no es la misma ardilla, pero es su nieta que está ahí todavía. Y viene de la misma raza, no lo vas a poder alcanzar. ¿Sí? Hay que dar el ejemplo, pero tenemos que a veces ser así. La misma naturaleza nos enseña, hermano, a ser sabios en la vida. Ok, continuamos. Nos quedamos al verso 9, ¿va? Y no lo vamos a terminar de leer toda la historia, nomás lo vamos a leer. Lo vamos a leer hasta el 9 nomás. Dice, partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban. Llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ahí terminamos. Llegan a ese torrente, se quedaron
200 de los 600 matemáticos, ¿cuánto le quedaron a David? 400 hombres. Ok, con esos 400, él decidió seguir el camino. Y yo entiendo que se quedaron porque ya estaban cansados. No habían comido, habían salido de 3 días y habían llegado como cuando tú estás agotado y tienes que dar esa milla extra y te dice tu hijo, mamá, y la pobre mamá va llegando muy apenas ahí, a las 10 de la noche, ¿no? Y le dice, tengo hambre. Y tú, ¿no te puedes hacer un sándwich tú mismo? Si ya tienes 20 años. Niños, sean conscientes con sus padres, ayúdenles. Así tengan 3 años, ayúdenles. Hay algo que puedes hacer, ¿sí? Y padres, enséñenles a sus hijos. Si no les enseñamos, les estamos haciendo un mal. Tenemos que enseñarles, no se les van a caer las manos el hacer cosas. Enséñenles a hacer cosas, ¿sí? Pero va llegando ahí y no, entonces ellos ya vienen cansados. Viene el torrente ahí que tenían que pasar ese lago, lo que estaba ahí para pasar al otro lado. Dice, no, ¿saben qué? Aquí hay agua, aquí nos quedamos. Ya ustedes sigan. Van y rescatan a las esposas y todo eso. Ahora imagínense las esposas allá, con aquellos que los llevaban cautivos, con los amalecitas, diciendo a la esposa ahí, me imagino yo que siempre hay una, en todos los lugares siempre hay una. Espérate, nomás espera que llegue mi esposo y te va a hacer trizas, vas a ver que no te la vas a acabar cuando llegue mi esposo, que es como una fiera y es de los 600 de David. ¿Has escuchado de los 600 de David? Sí, bueno, mi esposo es el número 1, vas a ver ahí, ¿sí? Yo me imagino a la esposa ahí. Sí. Y de repente llegan ahí y dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está Pancho? El que tanto. No, pues Pancho se quedó allá en el torrente de Besor allá, esperando que le llevaran la esposa. ¿Qué? Yo no quiero estar en el zapato del esposo ese, hermano. Cuando llegó la esposa, ¿qué? Con que no me fuiste a rescatar. ¿Ah? La que se le armó ese compa, ¿no? Cualquier parecido a la realidad es pura mera coincidencia, ¿no?